¿Qué tal? ¿Se me escucha ahí? Hola, hola. Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, colegas. La verdad que en representación del Ministerio de Desarrollo Humano y de nuestra ministra Marta Russo Arreola, que nos va a acompañar para el cierre de esta jornada, decirles que para nosotros como Secretaría de Niñas, Adolescencia y Familia es muy grato la oportunidad de venir a compartir con ustedes todas las prácticas, los protocolos de intervención y obviamente poder ofrecerles a los colegas que litigan y que diariamente están justamente recorriendo estos espacios de niñez, las herramientas y muchas veces poder aclarar muchas dudas fundamentalmente sobre la competencia, los marcos normativos y los protocolos de actuación. Nuestra secretaría, bueno, acá nos acompaña el doctor Mario Bacaflor, que es el director de niñez, les puedo presentar a quienes van a exponer hoy día, que son las coordinadoras que integran este espacio. Para nosotros es muy importante y venimos teniendo estas rondas de capacitación, de talleres, conversatorios, con distintos actores que intervienen en este sistema de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde la comunidad, las asociaciones civiles, fundaciones, como también todos los fueros y áreas del Poder Judicial. Nosotros como Secretaría tenemos una gran demanda de actuación. Hoy por hoy sabemos, no solamente por los medios de comunicación, por las redes sociales, muchas situaciones gravísimas que se están dando con respecto a nuestras niñas, niñas, adolescentes en todo el país. Jujuy no estamos exentos, somos una provincia de frontera, con todas las implicancias que también esto trae. Y la verdad que para nosotros, como colegas de ustedes, que estamos hace un año en esta gestión, hemos advertido que el sistema de protección integral con el marco normativo relativamente nuevo nos implica y nos demanda actualizar las prácticas, formalizar muchas veces cómo funciona internamente en el aspecto administrativo toda la intervención que tenemos. Y muchas veces, justamente cuesta que por ahí se pueda coordinar y delimitar la competencia también con el Poder Judicial. De hecho, recibimos una gran cantidad de oficios a diario de todos los fueros. Venimos teniendo reuniones con el MPA, con el MPD, y también, obviamente, con los juzgados civiles y comerciales y también con la Suprema Corte. Siempre tratando y bregando de que podamos articular y podamos, de alguna manera, mejorar este sistema de protección integral. En esta jornada propiciamos nosotros la participación activa de todos los colegas. También aprovecho la oportunidad para saludar a todos los colegas que también están presenciando esta jornada por Zoom, así que aprovecho la oportunidad también para saludarlos. Y bueno, sin él, justamente para poder avanzar en el tema ¿Tenía de la ella, moto? vamos a presentar a quienes hoy van a exponer. Ah, no te pregunto. Nosotros acá hemos decidido que hoy puedan exponer las coordinadoras, las que están día a día en el quehacer, tanto de línea 102 como dispositivo de cuidado, como las oficinas de protección de derechos y la coordinación de promoción de derechos. Creemos que puede ser muy útil las experiencias que ellos tienen a diario. Si bien nosotros estamos en la conducción con el doctor Bacá Flores de la Secretaría y la Dirección, son las doctoras que hoy nos acompañan las que por ahí día a día pueden de alguna manera comentarles las casuísticas, las problemáticas y muchas veces los planteos que hacen los colegas que recorren nuestro espacio. Sin más, agradecer nuevamente acá la posibilidad a la autoridad de este colegio, que nos gobierna la matrícula, al Instituto de Derechos del Niño y también a la Comisión de Nobles Abogados por esta invitación y esta posibilidad. Que sea muy útil la jornada. Un saludo cordial, queridos colegas. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos colegas. Es muy grato para mí estar presente en nuestro colegio, que tantas alegrías me dio, a pesar de la corta trayectoria. Así que bueno, los saludo cálidamente. Bueno, mi nombre es Mario Caflor, veo muchas caras conocidas, la mayoría me debe conocer. Tal como lo refirió el señor secretario, hace un año asumimos la conducción de este organismo de una gran magnitud, que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Bien, empezando con la exposición, quiero dejar en claro que nosotros somos el organismo de aplicación de la ley 26.061, que se sancionó en el año 2005, y de su correlato con la norma provincial, la ley 6.294, que se sancionó en el año 2022. Estas leyes crean el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Este sistema está compuesto por todos aquellos organismos, entidades y servicios que intervienen en la planificación, coordinación, ejecución y supervisión de políticas públicas destinadas a la promoción, prevención, protección y restablecimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El objetivo fundamental, tal como lo indica su nombre, es el garantizar el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo y permanente de los derechos de niños y adolescentes, reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y también en tratados internacionales de los cuales somos parte. Bueno, nuestro eje de actuación, yo quiero exponerlo a grandes rasgos para no darles palabra a las coordinaciones que van a actuar que van a explicar en específico cuál es la función y la competencia de cada una de ellas. Bueno, nuestra secretaría está constituida por 4 coordinaciones. Una de ellas es la coordinación de la línea 102, la coordinación de oficinas de protección de derechos, la coordinación de sistemas de cuidados alternativos y la coordinación de promoción. Bueno, acá me acompaña la coordinadora de la línea 102, la doctora Judy Forero, coordinadora de la Oficina de Protección, conocida como ustedes, la doctora Liliana Leguizamón, y la coordinadora de dispositivos de cuidado, la doctora Cecilia Delgado, que a su vez es vicepresidenta del Instituto de Niñez de este colegio. Bueno, nuestra actuación se basa en determinados pilares. Uno de ellos es el principio de corresponsabilidad. Este principio de corresponsabilidad establece que garantía de los derechos de los niños y adolescentes nos corresponde a la familia, a la comunidad y al Estado en su conjunto. En este sentido, llevamos adelante la tarea de promover y formalizar articulaciones interministeriales, interjurisdiccionales e intersectoriales, todas ellas destinadas a el efectivo ejercicio de derechos de niños y adolescentes. Tratamos de abordar de manera articulada las múltiples problemáticas que aquejan a las infancias y adolescencias y en base a ello coordinar esfuerzos conjuntos para la creación de programas efectivos y eficientes. En este sentido debo mencionarles que somos parte de mesas interministeriales vigentes, como por ejemplo la COPISMA, que es la Comisión Interministerial de Políticas Públicas de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, presidido por este mismo, y de las cuales también forman parte de otros ministerios, como ser el de Seguridad, el de Educación, el de Derechos Humanos, el de Desarrollo Humano y el Ministerio de Trabajo, con la reciente incorporación también del Consejo de la Mujer. Nuestro rol como Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia es fortalecer el rol del grupo familiar. En la actualidad contamos con distintos programas de cuidados alternativos, como ser el programa de familias solidarias, programa de familias ampliadas y los dispositivos residenciales, que son Casa del Niño y de la Niña, Casa del Adolescente y el Hogar del Sol. Después mi colega le explicará más a detalle cómo funciona cada una de ellas. Bueno, en este sentido, nuestra tarea fundamental también está basada en la territorialización del sistema de protección. Es decir, nosotros tenemos que tratar de consolidar en todo el territorio de la provincia las áreas locales que trabajan con la infancia y la adolescencia.
Para esto se están formando, se están llevando adelante mesas con los municipios. Tenemos 16 municipios, en muchos de ellos contamos con una oficina de protección de derechos. Son 30 en total, 7 en la ciudad capital y el resto de los 23 distribuidos en el interior de la provincia. Celebramos convenios de colaboración recíproca para tratar de brindar un servicio de calidad en base a la problemática puntual y local que atraviesa la infancia y la adolescencia y a los recursos con los cuales cuenta cada municipio. Bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra a la doctora Lidia Samón para que pueda hacer una breve introducción histórica que nos ubique en el nuevo paradigma del cual estamos trabajando y con posterioridad cada una de las coordenadoras irá explicando cómo es su función particular. Bueno, hay un power por ahí, sí, está como una cuadrilla. Pero igual, la idea un poco de trasladar una historicidad, digamos, a la infancia o a la niñez y a la adolescencia, digamos, tiene una importancia de por qué hoy en día existe una institución como es la Secretaría de Niñez. Entonces, esto, para los que quizás ya lo vieron en la facultad, porque yo al menos cuando me recibí no había visto eh, toda la línea específica, digamos, de cómo se va construyendo, de entender que los niños son una construcción histórica, una construcción sociohistórica, y eso demandaba entender que vivíamos en dos paradigmas. Actualmente los paradigmas se han ido definiendo un poquito más, pero bueno, venimos de un sistema tutelar, un sistema que se llamaba doctrina de la situación irregular, un paradigma que marcaba principios de 1903, digamos la primera llegada de los migrantes a la Argentina, donde las sociedades de beneficencia trataban de dar una respuesta, digamos, a los niños que llegaban a los barcos, que llegaban a sus familias, y con esa idea comienza, digamos, a legislarse un cuerpo normativo en esa época, basado siempre, digamos, en lo biologicista, ¿no? Siempre en doctrinas feministas, antropológicas, bueno, de la época, que la respuesta no estaba dada quizás en pensar a un niño como una persona, sino a un niño objeto de protección. Si lo vieron, digamos, en algún momento, si lo estudiaron, me avisan, y en lo personal me gusta como un poco interactuar a partir de lo que vamos interpelando como profesionales, digamos. Bueno, este sujeto, que era un objeto de protección en ese momento, no tenía para la ley decisión, era una persona, era un sujeto incompleto, la situación irregular marcaba también entender que había ciertas condiciones para darse como un sujeto incompleto, que era, por lo general, chicos que no tenían cuidados parentales, chicos que calle, chicos que estaban en situación de mendicidad. Entonces, un poco para dar respuesta a esto, sale la primera ley, que es la de 1903, la ley de patronato, que es la 10.903, la de patronatos menores, que es la que crea esta institucionalidad. Y esta ley lo que viene a hacer es como a dar respuesta estatal con respecto a la infancia. Las infancias de la calle, a los adolescentes, a este sujeto que era objeto de protección. Entendiendo de que todo chico que estaba en esta situación irregular a esa época, pasando por las instituciones que en ese momento eran del Estado, podían salir como controlados, prolijos, sanos, educados. Y en esta lógica, digamos, del paradigma asistencial, situación irregular, tal vez en derechos aparece en situación con peligro con materia moral, para ver las primeras y decían chicos que se dedicaban a la universidad, como siempre, la apuesta, digamos, del marco normativo para la infancia estaba en esta idea de responsabilizar a los chicos de su propia situación. Como separándolo y creyendo que separando al niño de esta situación de nuestra vida, uno lo iba a poner en el instituto y iba a salir sano, educado y prolijo, ¿no? Y cubrimos todos los derechos. Estas instituciones son las que aún todavía siguen en el grupo y hay dos todavía positivos, la casa del niño y la casa del adolescente, que tienen como este raigambre, digamos, de nacimiento, pero que se han ido ayornando con el tiempo y es lo que nos queda como última práctica, por suerte, hoy en día en el Estado Canadá.
El otro punto del objeto con la 26061 pasa a ser sujeto de derecho. Ahí empieza el proceso en el 2006, a partir de bueno, toda la discusión que tiene la Convención de los Derechos del Niño, entender, digamos, que las personas, estos sujetos tenían derechos, eran personas completas, eran personas capaces, son personas que tienen responsabilidad, que la responsabilidad puede ser de ciertos actos civiles, que si bien no trabajamos o no tenemos conceptualizado desde el Estado una respuesta clara, más que el acompañar, ¿no? Cuando cometen delito, pero bueno, todavía una laguna, cometen delito, el marco normativo ha ido como avanzando. Este sujeto hoy tiene derecho, es capaz, el Código Civil marca otra reforma en el 2006, en el 2015, perdón, donde ya trabaja claramente las etapas penales del niño, ya desde la adolescencia. Lo estoy haciendo súper resumido porque tenemos que hablar de todas y no más que ponernos en contexto. En 2015 tiene una nueva reforma, ya iniciaron sobre la adolescencia ya es capaz, ya se habla de edad, de 13 a 15, de 13 a 16, de 16 a 18, la capacidad ya empieza a ser atenuada, ya se empieza a hablar de madurez, se empieza a hablar de edades preventivas, ya desde el chico empieza a tenerse en cuenta, empieza a tener en cuenta también tiene tropas, y todo este proceso el Estado, digamos, en la Secretaría lo viene acompañando, le viene dando un contenido, digamos, en la ley, porque nosotros como abogados tenemos el marco legal, tenemos lo que debe ser, lo que quisiéramos que sea, pero bueno, en la práctica no siempre estamos dando con las respuestas, y cuando se dan a veces las respuestas, por suerte también la gente es libre y puede decidir cuándo quiere intervención de lo público y cuándo no quiere o no puede. Entonces eso es también pasar por la Secretaría. Y entender, digamos, que en los marcos normativos, nosotros como abogados, también nosotros que trabajamos en la Secretaría de Niñez, tenemos el rol de incorporar el enfoque de derecho a esta práctica social. Este es como que cualquier abogado que pasa por esta institución, y quizás también por otro, como decía el DIRE, al existir un principio de corresponsabilidad gubernamental, estemos en educación, estén en salud, estén en un club, en el comedor, tenemos como abogados la infancia o los derechos de los niños, tenemos que tener siempre la perspectiva de la integralidad, de la intersectorialidad, de que no son la construcción social, sociohistórica, y que esto demanda no trabajar solo, sino siempre con un otro. Este otro que es un psicólogo, un trabajador social. La mirada siempre va a ser así. La ley, ustedes saben que los derechos de los niños tienen características especiales de responsabilidad, de repetibilidad, que van todos juntitos, son innegables, y más con estos niños que al estar en crecimiento tienen un plus de garantía, ¿no? Entonces, con más razón, atravesar por los derechos de los niños, entienden que son los del adulto y el plus porque todavía están creciendo. Eso también lo marca el paradigma, y la Secretaría en el 2006, cuando se crea, en conjunto con la vigencia de la 261, le da un estándar institucional, deja de ser una división de minoridad, que había solo trabajadores sociales, y pasa a ser una secretaría que tiene dirección, que tiene programas, y que bueno, fueron mutando, porque obviamente la sociedad va mutando con sus leyes, y bueno, fuimos comprando la práctica. Hoy somos este organismo, la 1661 nos da la competencia específica, de decisores y distribuidores de las competencias a los otros organismos del gobierno, y actualmente esta gestión tiene estas 4 columnas. Tiene 102, los dispositivos y una área de promoción. Ahora me doy la palabra, la historia de clase y Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Judy Forero. Como dijo la doctora, estoy a cargo de la coordinación de Línea 102, que es un programa, ¿sí? Seguramente lo escucharon hablar. El programa de Línea 102 fue creado también a través de Nación para todas las provincias fueron adhiriendo a este programa, ¿sí? Para que ustedes puedan tener conocimiento. Y también el programa de Línea 102 es un programa que
cuenta específicamente, yo le voy a contar cómo es el procedimiento a seguir ante una actuación de intervención de un niño ni adolescente, ¿sí? Este programa puede ser recepcionado a través de operadores, ¿sí? Que están específicamente capacitados ante la recepción de llamada y escucha y orientación de un niño ni adolescente. El programa fue creado específicamente para los niños y adolescentes, principalmente fue para ellos, para que exista una escucha directa y ante las necesidades, porque muchas veces en una comunidad, en una sociedad, no se oía o no se escuchaba mucho a los niños ante este sistema de paradigma. Al crear esto y esto, bueno, se fue creando este sistema en el cual nos fuimos dando cuenta que si bien los niños eran los principales protagonistas que debían llamar a la línea 102, no muchas veces lo hacían, sino también nos ponían en conocimiento otros organismos, como ser la policía, como ser la escuela, ¿sí? O la familia, en la cual nos daban intervención ante situaciones de vulneración de los niños. Pero bueno, esto se fue un poco desfigurando a lo largo de todo este tiempo. Lo que se trata es más a llegar a los niños, que los niños puedan conocer de qué se trata la línea y que ellos puedan conocer que tienen esta línea de emergencia ante cualquier situación que ellos estén sufriendo. El programa cuenta con operadores específicamente capacitados en la escucha. Operadores lo que hacen, no sé si se ve específicamente la línea del circuito que tenemos, cómo va creándose. Los operadores van evaluando ante una situación de riesgo que hace la primera escucha sobre si ese riesgo es grave o no grave, ¿sí? Ante la situación de esa evaluación, que también dentro de la línea 102 contamos con un equipo técnico de trabajadores sociales, de psicólogos y también de asesores legales, vamos evaluando estas situaciones de vulneración. Muchas veces nos llaman a la línea 102 no solamente para poner en conocimiento de un riesgo gravísimo, sino también de otros tipos de riesgos que no llegan a ser muy graves, pero sí vulneraciones de derechos, como sean negligencias, ¿sí? Paternas. Entonces, ante estas situaciones, nosotros somos los que vamos evaluando estas situaciones para saber cómo orientar, cómo dar el asesoramiento correspondiente quien está emitiendo ese llamado. Una vez que se delimita ese riesgo, y si el riesgo es muy grave, gravísimo, como lógica, abusos sexuales, ahí es donde nosotros con el equipo técnico vamos al territorio para tomar las primeras medidas de protección con respecto a ese niño y adolescente, ¿sí? Muchas veces que son muchas veces denuncias que nos ponen en conocimiento a nosotros, estas denuncias son siempre, para que ustedes tengan, es gratuita y confidencial, ¿sí? La confidencialidad significa que la línea de todo no la podemos estar divulgando. Muchas veces nos llegan colegas, padres a la institución, a la secretaría, tenemos que informar a ellos que no le podemos brindar, sino por el tema del principio de confidencialidad. Sí se puede brindar a través de un oficio judicial y nos piden información para obviamente tomar ellos también medidas sobre esa situación que se está vulnerando ese derecho, ¿sí? Cuando el operador, muchas veces, si el riesgo no es muy grave, la situación, nosotros lo que hacemos ante esta situación es derivarla a las diferentes oficinas de protección de derechos que contamos en todo nuestro territorio provincial, ¿sí? Que ya la doctora me explicaba exactamente. Una vez que, nosotros tomamos el caso, la intervención, nos dirigimos al domicilio a través del equipo técnico que es trabajadores sociales y psicólogos. Toda esta intervención que nosotros vamos realizando
lo vamos cargando a través de un sistema único de registro, que es un sistema nacional que se llama RUM. Esta información nos sirve a nosotros muchísimo, porque cada información nos sirve también como antecedente para las intervenciones y también no interponer acciones ante la situación. Y no también, bueno, tener que revictimizar nuevamente y preguntar al niño qué es lo que pasó, sino poder seguir trabajando de lo que se viene interviniendo, ya sea en otros programas, como es la Oficina de Protección de Derechos. Lo principal que nosotros hacemos en estas intervenciones es escucharnos, se hace una escucha activa de ese niño o adolescente. Esto es muy importante para nosotros, para poder, de acuerdo a su capacidad progresiva de cada niño, poder determinar, obviamente, las medidas de protección que vamos a brindar, ¿sí? Las medidas de protección que nosotros brindamos a través de la línea son medidas de urgencia, de emergencia. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente nosotros tenemos que tomar una solución en esa situación para restituir inmediatamente ese derecho que está siendo vulnerado y que ese niño esté resguardado ante alguna situación, ¿sí? Estas medidas de protección excepcionales pasan por todo un acto administrativo hasta dar a conocimiento al director, que el director también lo revisa y emite una resolución para poder ponerlo en conocimiento y realizar obviamente el control de legalidad correspondiente al Tribunal de Familia. Pero bueno, quiero aclarar un poco esta situación porque muchas veces van a escuchar que la niña 102 fue al domicilio, separó del centro familiar a un niño y no saben de la situación de ese niño, ¿sí? Nosotros actuamos muchas veces ante esta situación muy de urgencia, ¿sí? Para amortiguar y para poder restituir inmediatamente estos derechos que han sido vulnerados en ese mismo instante. Luego, si el niño, bueno, ya después las doctoras van a seguir explicando, porque muchas veces estas medidas excepcionales tenemos que acudir ya sea a una familia solidaria o a los dispositivos de cuidado, ¿sí? Porque vemos que dentro y en el marco de las 24 horas que nosotros trabajamos, observamos que no tenemos referentes afectivos para el niño, o los mismos referentes son los que ponen en riesgo inminente a ese niño, entonces tenemos que separarlo inmediatamente y tomar la solución inmediata en esa situación. ¿Sí? Muchos colegas muchas veces nos preguntan y nos consultan cuáles fueron las medidas que hemos tomado o hemos solicitado con respecto a ese niño, y nosotros básicamente sí le informamos hasta donde nosotros podemos que estamos interviniendo y que sí tomamos intervención en esa situación. Lo que sí siempre pedimos nosotros colaboración al colega o al joven abogado para que él pueda también informar a su cliente sobre la situación y el trabajo que está realizando Secretaría de Niñez, porque muchas veces no lo entiende, no lo comprende esta situación y nosotros tenemos que velar, obviamente, por la integridad física de estos niños, ¿sí? Pero la información siempre la brindamos para esclarecer mejor la situación y el hecho al Tribunal de Familia que nos solicita, al Ministerio Público de la Acusación para una investigación, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta información a través del oficio y en expediente se brinda para que se pueda resguardar y seguir resguardando los derechos de estos niños. Ahora, bueno, va a explicar la doctora cuál es el otro procedimiento. Como he dicho que el primer procedimiento es la toma de medidas, la intervención de la línea que llega por vía telefónica, ¿sí? Y después esa lo derivamos nosotros a la Oficina de Protección de Derechos. Perdón, si por ahí quieren realizar alguna pregunta, ¿sí? Pueden ir igual anotando y al final de la disertación de la coordinadora pueden realizar, ¿sí? Y después vamos a tener un pequeño break, ¿sí? Tipo 7 de la tarde, así que después les invitamos a que puedan pasar.
Bueno, siguiendo con el circuito, digamos, institucional, como dijo Judith, está la urgencia de la emergencia, actúa 102, siempre y cuando el llamado haya entrado por ese niño. Puede pasar que al día siguiente, obviamente por esa medida de resguardo que tomó la 102, que tuvo que separar a ese niño por esa situación que vio esa noche, no sé, en Interpel, en una situación de calle, lo tuvo que poner, digamos, ubicarlo en el centro, en otro referente familiar, al día siguiente llega a, que sería las oficinas de protección de derechos, ¿sí? Las oficinas, que son las que llaman a veces OPD, son servicios locales, son 30, con el director, son 30 en la provincia, 100 en la capital y el resto de los municipios. Nuestro trabajo es territorial, es recepcionar denuncias, demandas espontáneas, los juicios, digamos, del juzgado, las delegaciones que hace la línea 102, algunos pedidos que hacen otras instituciones a las secretarías para alguna articulación específica, por ahí alguna activación de protocolo en la que tenemos que intervenir como de oficio. Las oficinas de niñez son de estos servicios, como les decía, están constituidas por trabajadores sociales, psicólogos y abogados en su mayoría. Estos equipos lo que hacen es recepcionar en las 4 vías de ingreso casos. Estos casos se evalúan. Nosotros tenemos como internamente por la práctica, digamos, ciertos niveles de riesgo, ¿sí? Como vamos estandarizando riesgo con respecto a los niños. No es igual un riesgo inminente que haya abierto la 102, a riesgo que por ahí es no ir a la escuela o no tener un banco en la escuela, no es lo mismo un abuso que alguien que no tiene un DNI, ¿entiendes? O sea, hay niveles de riesgo para la inicio de la intervención en las oficinas de justicia. Pero de por sí, todos los casos llegan y uno actualmente los estamos semaforizando porque somos poco el recurso para toda la provincia y estamos tratando de utilizar de esa manera. Es real también la gran demanda que tenemos de los tribunales, del Ministerio Público de la Acusación, de los juzgados de violencia de género, pero también vamos de a poco acordando qué cosas sí, qué cosas no conforman el eje, digamos, de intervención que tiene la Secretaría. Nosotros, como dije al principio, somos un organismo designado como competente para decidir sobre la separación de niños de sus centros de vida, pero no somos jueces, solo tomamos medidas excepcionales. Para llegar a la medida excepcional hay unos pasos previos de la Secretaría que tienen que tomar los equipos, no solo INES, sino los otros organismos que conforman, como había comentado el SECRE y el IDE, el sistema de protección integral. O sea que previo a llegar a la medida excepcional, que es la separación, que si todos sí tienen la competencia de hacerla rápida porque ellos ven el riesgo inminente ya, nosotros es como un examen, a veces ponemos ese ejemplo que suceden cosas, el examen actúa en el momento, nosotros seríamos el hospital al día siguiente, ¿no? Entonces llega a la sala y nosotros nos revisamos si esta separación del niño por esa noche es para largo tratamiento, digamos, de OPD, o lo podemos resumir en una medida excepcional que se formaliza con un control de viabilidad. Por lo general, lo que llega a las oficinas de niñez son casos de mucha vulnerabilidad social, socioeconómica. La mayoría es, si bien, digamos, las políticas públicas en la infancia demandan hoy en día respuestas integrales, las políticas son universales, se transversalizan, digamos, las políticas que hoy en día son tan transversales que pasan, ¿no? En sistemas de bajo, de mucha vulnerabilidad socioeconómica, como en altos, en la escuela privada como en lo público, sabemos en los barrios de mucha vulnerabilidad como en otros barrios, problemáticas comunes y complejas en los adolescentes. Nosotros trabajamos con el máximo grado de vulnerabilidad, no importa de dónde viene el niño, ¿sí? Pero para llegar a la intervención real, el caminito, como les decía, es agotar muchas medidas que nosotros llamamos la medida de protección integral, que no es que nosotros le llamamos la 26061, que es la ley nacional del 2006, habla desde el artículo 33 en adelante de lo que son las medidas de protección integral. Son todas las propuestas que tiene el Estado para garantizar derechos de los chicos, previo a que el Estado mismo tenga que retirar a ese niño de ese círculo familiar. Y en ese previo necesitamos la corresponsabilidad.
Entonces, si nos llega un niño con una situación de alto riesgo, que es un abuso, se activa un protocolo, el Estado tiene un protocolo, me acordaba 200, viejita ya del 2011, en el que nosotros no podemos trabajar sin el previo que se realice primero la cámara. En ese protocolo tenemos como niñez hablar con el niño después que pase la cámara. Si es educación, cada uno sabe en qué momento tiene que hablar con el niño. ¿Qué más dice ese protocolo? Que en caso de develamiento, en alguno de estos organismos del Estado, del Ejecutivo, tenemos la obligación de escribir textual. Y en un sobre enviarlo al fiscal, que en este momento, como hay una reforma de las fiscalías, hay una fiscalía especializada en el control de la integridad, llega a él y es el fiscal el que ordena el proceso. Nosotros como Ejecutivo, como administrador, como PD, solo podemos acompañar, pero no podemos hablar más. Y esto por qué se lo digo a ustedes como colegas, porque está bueno que le asesoren a nuestros monitores, a los referentes, que no podemos ya decidir sobre ese niño, porque tiene tiempo, y el niño debe tiempo. Eso es trabajo de infancia. No es lo que el adulto quiere. Ustedes son abogados, es guiar a ese abogado, a ese adulto, decirle, a ver, el tiempo del niño, eso es derecho del niño. Es decirle, el proceso, es su vida, es su confidencialidad, es su vida privada, es su integridad. Entonces, nosotros como Estado, más razón, a decir, el PD no hace nada, el PD no va a hacer nada porque no le corresponde hacer un proceso de investigación penal. Sí podemos acompañar, sí después de la Cámara, la justicia nos ordena el fiscal si es necesario, porque se detecta que de la Cámara sale un resultado positivo con respecto a quien ha sido el agresor, si nos ordena retirar ese niño, nosotros vamos, retiramos y buscamos referencias. Y ahí empieza nuestro trabajo en la búsqueda de referentes familiares, si no conseguimos referentes familiares, referentes afectivos, comunitarios, y si no hay nadie, el ingreso a los dispositivos. Así como pasa en situaciones de alta vulnerabilidad, como el uso, embarazos de niñas menores de 15, donde hay otro protocolo que también respetamos, que la los chicos, que las decisiones de la niña y de ese niño, de adolescentes por ahí, o precoces, porque son todos menores de 15, en los que nosotros nuestro rol es acompañar la decisión de ese niño, es orientar a sus papás de respetar esa decisión. Y en esos casos, sí, el Estado tiene que activa una ruta crítica. ¿Por qué? Porque todo el Estado, de salud, educación y niñez, tiene que revisar por esa situación cuando hay niñas embarazadas menores de 15. ¿Qué otra cosa llega a lo que nos llegan cosas que por ahí necesitamos como abogados? La cuota alimentaria, no me pasa la cuota. No, eso no sería el eje principal, y esto es un poco lo que quería yo que quede claro. La Oficina de Niñez es un órgano administrativo decisor en la aplicación de medidas de protección integral y decisor para tomar una medida excepcional, adoptar esta situación. Previo y todo el trabajo de corresponsabilidad con los otros organismos para ver cómo se garantiza mejor ese derecho. Revisar que esa mamá y ese papá en dónde nos está fallando, cuál es el debilitamiento de esa responsabilidad parental. Esa es la tarea de fortalecer ese rol parental cuando el niño está en riesgo en ese grupo familiar, con esa mamá y ese papá. Entonces ahí nosotros empezamos con una cebolla, la primera esfera, que esto que decía un poco el artículo 7 de la ley, habla de la responsabilidad familiar. Invierte la carga que anteriormente nosotros estábamos acostumbrados. Antes, con el viejo paradigma, el Estado tenía la obligación rápidamente de retirar a la niña del grupo familiar, judicializaba, el juzgado menor ordenaba, la niñez decía dónde buscaba según el juez. Con el nuevo paradigma, se desjudicializa la pobreza, se desjudicializan las situaciones sociales, y es la Secretaría que se va a revisar qué pasa con esto, y el juez va a ser nuestra última parte. Porque él nos va a decir, bueno, yo controlo la legalidad de todo el Estado que ha hecho con esto. ¿Por qué? Porque se pierde la responsabilidad parental. Lo primero hoy es que papá y mamá se separan. Después, si no logra el Estado hacer que papá y mamá, con todos los recursos, se hagan cargo de estos niños, no pueda aportar una crianza respetuosa, pasamos a la familia. Referentes. Si no hay referentes, pasamos a la comunidad. La misma 26061 nos habilita de que si no es el papá, la mamá, porque también se pregunta, ¿por qué la tiene el vecino a la nena? Porque no hubo mamá, no papá, de tíos,
Y este referente efectivo, que puede ser una vecina, una madrina, también la ley nos habilita para que quede en su centro de vida, puede estar con el referente. También la medida excepcional puede estar. Cuando no hay esto, la misma ley dice en este artículo, bueno, vamos al ámbito comunitario. Y cuando no hay ámbito comunitario, pasamos recién a los dispositivos, como les digo, que es el último labor de la academia. ¿Por qué? Porque ahí ya el eje, ¿cuál sería? Empieza el proceso de entender que este niño está abandonado. Si ustedes revisaran el anterior paradigma, hablando de lo que es la declaración de abandono ante las detenciones de niños en una situación de vulnerabilidad, se van a un juicio que se llamaba declaración de estado de abandono. O sea, se determinaba el abandono, no era así nomás, había que justificar, fundamental que se tenía que abandonar y después pasaba al proceso de adopción. Hoy en día ese trabajo lo haría niñez en el territorio, toma la medida excepcional y vamos a tener como diferentes tipos de medidas. Hay medidas en las que los niños quedan en su ámbito familiar. Una abuela que viene, me acuerdo, la progenitora dice, no, no me lo saques. La palabra sacar, entregar, es como una manzana, ¿no? Pero tratan de no usarlo. Lo sacamos y ponemos, y las trabajadoras sociales necesitan sacar chicos, no, tenemos también en lo discursivo, de ir incorporando perspectivas de infancia, ¿no? Entonces, podemos separamos el ciclo de vida, lo que tenemos en el ciclo familiar. Entonces, nos estamos cuando hemos agotado todas las instancias. ¿Qué pasa? A veces va la mamá, póngale una mamá con mucho consumo, va a la oficina de niñez y dice, no quiero que se vaya al hogar, porque ese es el imaginario, digamos. Viene mi tía y ella se va a acercar. Entonces hacen un acuerdo, hay un acuerdo familiar, que también eso, yo muchas veces mis colegas dicen, no, niñez se lo ha dado la tía, ya tiene la guarda, nosotros no damos guarda. La guarda es, nosotros lo que podemos hacer es respetar el acuerdo familiar, que como bien dice Judith, en 102 se toma como un acuerdo y hay una resolución. Hoy en día también va a haber resoluciones administrativas que a nosotros nos habilita que la señora es la que acepta este resguardo provisorio, una guarda, ¿sí? Acuérdense que las medidas excepcionales tienen 90 días, 2 meses, para que nosotros trabajemos mucho con ese momento de papá, para que vuelva a su centro de vida. Esta señora que lo va a cuidar mientras tanto, asume ese cuidado. No es una guarda judicial, ¿sí? Todavía hay trabajo con esa protectora y con ese progenitor. Y también hay trabajo con diferentes familiares que puedan aparecer. Nosotros somos pro que ese niño vuelva a su centro de vida. Salvo que haya sido muy grave y perjudicial para él estar en ese lugar, donde entrará por 102 o donde directamente no toma la medida excepcional. Están esas medidas de acuerdo. Y hay otras medidas excepcionales donde es una tercera. Es mi amiga la que viene, es la madrina, es el vecino del frente, es la docente en la zona rural que, bueno, decide cuidar a esta niña en las épocas donde la mamá no puede. Nosotros trabajamos también mucho en las oficinas con esta idea de que los protectores a veces quieren y no pueden, a veces no pueden y a veces no quieren, ¿sí? No es igual. Las mujeres y los hombres a veces quieren paternar y no pueden porque no tienen recursos y herramientas. Ahí tenemos. A veces no pueden, pero quieren. A veces no quieren directamente. Una mujer tuvo hijos, pero no quiere ser madre. Mi papá tuvo hijos y no quiere paternar. Entonces, en esas decisiones, nosotros también las tenemos que plasmar en medidas excepcionales, porque como somos quienes representamos, digamos, los derechos del niño en ese proceso, somos los que vamos a dictaminar que hay un riesgo, que no hay debilitamiento de los roles parentales, que no hay más referentes familiares, que no hay referentes afectivos y que por eso decidimos separarlo, ¿sí? Y esa situación, cuando yo no tengo a nadie, que es el otro tipo de medida excepcional, pasan a los dispositivos. A la casa de niños, si son pequeños, o a la casa de adolescentes, si son adolescentes. Esos son como diferentes tipos de medidas que las oficinas de niñez tienen como la principal responsabilidad. Entonces, cuando a veces llega el abogado y quiere que la trabajadora social vaya a supervisar una vinculación, bueno, no estaría haciendo la tarea principal. Eso se judicializa. Por lo general, nosotros como colegas iniciamos un cuidado personal en tribunales, pedimos que intervenga el equipo de la sala, se resuelve, que camine la detención y se resuelve el cuidado personal.
las oficinas de niñez, cuando no existían, no era necesario pedir que vayan a pediatra. Nosotros podemos dar una constatación del hecho, pero no son trabajos, no son peritos de las trabajadoras, ¿sí? Ellas están para acompañar crianzas en el territorio. Sí podemos evaluar situaciones de riesgo y eso nos amerita que tomemos una medida excepcional. Pero no por tomar una medida excepcional, nosotros estamos definiendo un cuidado personal, que es una acción judicial que se dirime en una ley de familia, donde la forma de investigar, ¿sí?, es otra, donde el rol del trabajador social y del psicólogo tiene criterio especial, donde hay otras técnicas para evaluar. ¿Se entiende? Esto es un poco para que lo vayamos viendo en la práctica. Por ahí nos llegan oficios muy enojados de colegas de quiero que vaya encima de la cuota alimentaria del trabajador social, no va a decir que no le corresponde recibir. Yo por eso un poco también queríamos que conozcan cuál es el rol de la secretaría. Nosotros acompañamos en esto, tenemos la competencia para tomar una medida excepcional, pero no estamos siempre para una regulación, martes y viernes, que vaya a trabajar una cargo de recursos, y con ese recurso lo que hacemos es tratar de dar solución a la mayor cantidad de cosas. Porque como nuestra función es que los chicos no vayan al hogar, hay mucho trabajo en el territorio. Nosotros sí o sí nos tenemos que contar con salud, con educación, armar planes integrales, que así dice la ley, y porque nosotros cuando tomamos una medida excepcional ingresa a un control de legalidad. Y hoy, con la ley procesal de familia, con más razón. Vieron que ahí, a partir de la reforma, yo estaba revisando, digamos, el proceso de control de legalidad, claro, como dice, es un control de la legalidad que nosotros hemos invitado en la vía administrativa, cumplimos con los, digamos, parámetros básicos, no, vendimos lo máximo de ese nivel de situación de su centro de vida, adoptamos todas esas instancias y lo pusimos a control de la jueza. La jueza llama audiencia, ve al niño dónde está ubicado, llama al referente que lo tiene cuidado, llama al equipo técnico para ver por qué llegó a esa medida, nos dan 90 días para trabajar con esa mamá, con ese papá. Si no resulta en esos 90 días, podemos solicitar una ampliación de otros 90 días más, trabajamos 180 días, y ahí vamos definiendo si realmente ese niño puede volver a ese centro de vida, o si ya empezamos el camino, como dije hace rato, de mirar en la situación de adoptabilidad. Nosotros trabajamos hasta la toma de la medida excepcional. Oficina de niñez, autoinstancia, no hay nadie, tomamos medida excepcional, sostenemos, sostenemos. Si no resulta, hay que tomar otro tipo de medida, que a veces es dictaminar sobre la situación de adoptabilidad del niño. ¿Sí? Ahí empieza a otro control y ya empiezan a los dispositivos, porque ya quiere decir que este tío ya no puede seguir, o que la vecina ya no puede seguir, y que hay que empezar a pensar entonces que este niño tiene que estar en otro espacio ya institucional. Y ahí la intervención del trabajador social y del psicólogo es otra. Porque nosotros en la UPD trabajamos para que ese niño se le garantice sus derechos en ese centro de vida. Cuando eso no resulta, tenemos que pasar la responsabilidad, el eje de intervención es otro, porque ya no va a volver a ser Juan Pérez, va a pasar a ser Juan y va a ser adopta. ¿Se entiende? Entonces no va a ser igual. Por más que también en la etapa de la adoptabilidad, los progenitores tienen el derecho. Siempre está activo el derecho de defensa del papá y de la mamá en la vía administrativa. ¿Sí? Entonces, siempre que niñez empieza con ese Código Civil, en el 607, es la primera vez que el Código, cuando se reforma, establece un proceso administrativo judicial. Porque si ustedes ven los incisos del artículo, pone a la Secretaría de Niñez como un órgano también decisor en la adoptabilidad. Pone que el dictamen que hace una oficina de niñez forma parte también para evaluar los futuros adoptados, forma parte para evaluar si se está dando la adopción. Eso no pasaba antes, estábamos separados, la justicia por un lado y niña iba para otro. Entonces nosotros íbamos para el niño, así como moño, listo para, y no pasaba nunca del servicio de adopción. Ahora estamos como unidos, estamos un poquito como unidos, y esta ley un poco facilita, creo yo, de alguna manera, el trabajo para el adentro de niñez, que ordena un poco, decimos con el secretario, empezamos a formalizar la práctica, y ustedes como abogados van a poder, digamos, tomar intervención, participación, patrocinar durante el proceso, digamos.
a los adultos o a los niños, de acuerdo a las edades, ¿sí? Ahora, con respecto a esto de cuándo tu participación en el control de legalidad, eso es lo que les interesa como abogados, y bueno, tanto los dos progenitores como los referentes se notifican en la resolución administrativa cuando se toma la medida excepcional, por lo tanto, como cualquier acto administrativo, tienen la posibilidad de ser revisados. Hay que constatar, obviamente, que todo lo que el equipo de oficina de niñez consideró que justificaba el por qué separaba a ese niño de esa mamá y de ese papá se sostiene, y que no es un sostenimiento de un momentito que justo la mamá dijo, no, ahora sí puedo, yo estoy haciendo tratamiento psicológico, porque no todo es la función del psicólogo. Hay muchos otros factores que determinan el riesgo, no solo es ir al psicólogo, ¿sí? No solo es, ya conseguí la casa más grande, ¿no? Criar demanda un montón de otros elementos y se debe sostener 18 años en la vida de un niño, ni cerca de 18. Y a veces la gente se presenta, o papás o mamás se presentan, y bueno, nosotros hacemos todo lo posible, ¿sí? Pero bueno, en la defensa de ellos está en otra instancia en la judicial. Así que bueno, eso, lo que es la oficina de niñez siempre va a tener la posibilidad de revisar la decisión. No es algo para siempre. Son medidas provisorias, excepcionales, temporales, tienen un plazo máximo de 90 días, que no es mucho cambiar en 2 o 3 meses, muchas cosas nos cambiamos nosotros en hábitos. Esos son hábitos, ¿no? A veces, bueno, la mamá se levanta a las 12 y no le dan comer, el niño, bueno, por eso no van a la escuela. Ah, bueno, no es fácil a veces que la mamá quiera levantarse todos los días, a hacer el desayuno, a llevarnos a la escuela. Bueno, esa es la tarea del niño, acompañar eso para evitar la institucionalidad. Bueno, un poco es esto, digamos, lo que hacemos en oficina de niñez. Nosotros tenemos trabajos muy territoriales. Toda la provincia se sientan en mesas donde hay, se sientan en mesas intersectoriales, se sientan en la silla, pero conforman mesas intersectoriales, donde están la gente de salud, digamos, los sanitarios, la gente de los CAPS, la gente de los hospitales, depende del caso, ¿no? Si es un recién nacido, hay más, llama al hospital y dice que venga niñez, o al revés, niñez tiene un caso, le tiene que llamar al hospital, como tenemos que revisar todos los derechos, bueno, es la cuestión de la identidad, la cuestión de incorporarnos al sistema escolar, de acompañar las trayectorias. Y una vez que determinan entre todos los actores sobre la decisión de riesgo, recién se toma la decisión. Por eso no es tan fácil a veces, cuando se ve en la prensa, no sacar a esos chicos, porque quizás ahí en querer sacar a esos chicos apareció alguien o algún actor, una fundación, un otro que está trabajando en un comedor que dice, no, sí, sí nos están llevando a comer, y ahí ya no los vamos a sacar. ¿Me entienden? Hay chances de todo el tiempo para que estos progenitores quieran asumir la responsabilidad. Ahora, cuando no hay, bueno, o son altos riesgos, se todo va a retirar y puede volver a su vida o no. ¿Sí? Bueno, creo que hasta ahí, no sé si se entiende, pero bueno, esas son las oficinas de niñez. También gira el principio de la confidencialidad y también es necesario, si necesitan a veces las actuaciones administrativas como prueba en la guarda posterior, porque obviamente si quedó con la abuela después empiezan la guarda y ahí aparecen los abogados, o se dirime y de vuelta aparece un papá que vino, no sé, de Hawái y dijo, ahora me quiero hacer cargo. Y bueno, bienvenido, inicia el cuidado personal inmediatamente y nos avisan. ¿Sí? Así los chicos nos mandan apoyando por instituciones o por diferentes colectivos. Sí me parece importante, como colegas jóvenes, que las perspectivas de infancia también las incorporen en los juicios de alimentos, de cuidado personal, aclararle al cliente qué cosas son administrativas, qué cosas van a tener en tribunales y qué cosas no son necesarias judicializar, porque nosotros si no, 102 UPD a veces estamos en el tironeo de que hacerle la denuncia en la UPD de que no te lo diga el miércoles. No les va a servir mucho. El papá el miércoles no le hace el chico, ¿no? Porque eso lo podemos presentar como un cumplimiento de convenio en tribunales. Esto un poco para que nos colaboren en esto de no saturar el sistema proteccional de los niños que sí nos necesitan, ¿sí? Porque el que hay, como dije al principio, trabajamos nosotros con una alta vulnerabilidad socioeconómica, que si no lo creen porque no tiene plata para ir a buscar.
Entonces, el segundo abogado, bien, pudo pagar su consulta, tiene un equipo de tribunales que puede también intervenir, que tiene mucha más capacidad técnica para hacerlo. Me van a matar las chicas tribunales, pero forma parte de la función de la sala, de la de familia hacerlo. Y nosotros podemos colaborar en el después. ¿Sí? Así que bueno, cualquier duda, me preguntan. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bien, allá, a ver, no sé si querés acercar el micrófono, por favor. Bueno, sí. Mi consulta era para el 1102. En el caso de la actuación urgente, que reciban un llamado de un vecino o del mismo niño que esté sufriendo violencia por parte de los dos padres. ¿Cómo es la actuación inmediata en este momento con la policía? ¿Cómo se dirigen al domicilio? ¿Se lo apartan? Bien, bueno, prácticamente lo que hacemos es muchas veces recepcionar este comunicado, esta denuncia que nos pone en conocimiento el vecino. El vecino sí le informamos que es importante hacer la denuncia correspondiente a la comisaría, más inmediato de su domicilio, para poder nosotros también trabajar en corresponsabilidades con el LTA y la policía, ¿sí? Una vez que ellos ponen en conocimiento de esta situación, nosotros le dirigimos inmediatamente al domicilio con el trabajador social, con el equipo técnico en sí, ¿sí? Donde si necesitamos el auxilio de la fuerza pública, que es la policía, nos vamos acompañados de la policía. Por eso todo el trabajo en corresponsabilidad en ese momento. Y si necesitamos también colaboración del SAME, que muchas veces hay situaciones de crisis o otras situaciones que se presentan dentro del domicilio, también pedimos colaboración del SAME. Es decir, el trabajo de línea es corresponsabilidad con todas las líneas de emergencia de la provincia, ¿sí? Tanto el 911 como el 107 de SAME. Trabajamos inmediatamente y articulamos. Muchas veces, obviamente, en otro territorio, como sea en lugares más alejados, porque muchas veces nosotros estamos centralizados acá, igual la asistencia lo hacemos a través de los organismos que están en las localidades. Eso no quita que no hagamos inmediatamente, no hagamos la atención, ¿sí? Inmediatamente ponemos en conocimiento a la policía, a la fiscalía, que se acerquen al domicilio, que se tomen las medidas de precaución importantes en ese momento, como ser medidas de abstención, medidas de protección, ¿sí? Si necesitamos entrar también a un domicilio para sacar a un niño, todo eso lo hacemos con responsabilidad. En ese caso, el niño queda apartado. Inmediatamente nosotros empezamos el trabajo de buscar lo que bien dijo la doctora Iliana Leguizamón, los referentes, ¿sí? Muchas veces, primero hacemos la escucha activa de ese niño, tratamos de escucharlo a él, porque él es el que nos puede brindar a nosotros esos referentes afectivos más cercanos de él. Puede ser un familiar, puede ser un padrino, puede ser un maestro, puede ser cualquier otra persona, un vecino, muchas veces, si alguien de confianza. Cuando no encontramos dentro de las 24 horas ese referente, sí acudimos ya a una medida de emergencia urgente. ¿Sí? Acudimos a todos nuestros otros dispositivos que nosotros tenemos. Pero esta es la última instancia. Siempre trabajamos previamente en buscar ese referente y que el niño no sea el apartado de su centro de vida. Muchas veces los agresores están dentro del domicilio, tratamos que los agresores salgan del domicilio, pero esto es en comunicación con fiscalía. ¿Sí? Bien, gracias. Bueno, bien, acá hay otra pregunta. Para mí es cortita. Quería saber cuál es el programa dentro del dispositivo de cuidado que se activa cuando tenemos un conflicto entre dos niños y se da en la escuela. Bien, este caso por ahí le corresponde a la mujer. Tenemos reglamentos, protocolos, Se pelean dos niños,
¿Dónde se pelean el niño en la escuela o en el dispositivo? En la escuela. Ah, ¿dos niños que se pelean en la escuela? Sí. Bien. Ahí yo me refiero a esto porque no es un caso aislado. Me ha tocado el año pasado conflictos entre niños de más de 10 años que tienen que ver con un tinte sexual. Sí. Y no he podido encontrar, ni yendo en la anterior gestión a niñez, ahora no fui, ¿no? Ahora pregunta. ¿Cuál es, o si no hay, si se está trabajando en eso, cuál sería como el protocolo que se activa cuando tenemos un conflicto entre dos niños? Porque a veces, no sé, hay escuelas en donde no hay para cambiarlo de turno, ¿no? Claro, O tenemos estas situaciones y que nos dicen se dicta una medida contra uno de los nenes porque ya se asume cierta situación en el contexto de lo que se denuncia, y tampoco se está pensando en los derechos de ese niño y en el principio de inocencia. Ese es mi pregunta. Sí, sí, te entiendo. Bueno, así a nivel administrativo, hasta hace un par de años existía un protocolo nacional de violencia en las escuelas y violencia escolar. Era como distinguía cuando había situaciones de conflicto de adultos con niños, de niños con los adultos, de adulto a adulto, de niño a niño. Existe, hay una guía práctica con respecto a las situaciones de violencia en las escuelas. Está en internet, lo podés buscar, es nacional, es viejita, sirve un poco para darle pie capaz a la escuela y a la oficina de niñez en trabajar con respecto a la conflictiva del niño y de los dos niños. Es verdad que a veces roza la responsabilidad cuando estás con niños menores de 15 por la no compatibilidad, ¿no? Entonces, en eso están dentro de la órbita de de las oficinas de protección de niñez. Nosotros tendríamos como la obligación sí, como la obligación de sentarnos junto con la escuela, el directivo de la escuela, la gente del Departamento de Acompañamiento Institucional Educativo, que sería el DAIE, que antes era el SAE, ahora es el DAIE, que son quienes evalúan, digamos, si la situación de conflicto lo que se dio, como ellas son las que están ahí acompañando las trayectorias educativas, por ahí son las que pueden saber qué hacer con este niño en la casa, después de la casa. Nosotros vamos seguro a colaborar si es que hay que tomar alguna medida. En eso que vos me decís, me hizo ruido que por ahí se responsabilizan, sí, las escuelas por ahí, si bien tienen muchos protocolos y tienen un departamento que asesora, que hay pedagogas, psicólogas, trabajadoras sociales, sí nos piden como mucha colaboración y está en nuestra responsabilidad sentarnos con ellas para dar cuenta. Puede ser que haya que implementarlo más en la práctica, porque es como les dije al principio, hay mucho texto, porque hay protocolos, eh, pero por ahí, bueno, cada directora, cada comunidad, cada papá, cada mamá, a veces no siempre es lo sexual, a veces, ¿viste? Depende de las edades. En ese momento, por ejemplo, yo si me toca ese caso en OPD, sí haría que se sienten ahí conmigo, o sea, con la oficina de niñez, evaluemos la situación de los chicos, se evalúe psicológicamente, se revise la situación de los papás, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de cada papá para acompañar la trayectoria educativa? ¿Qué posibilidades de otras escuelas, de otros turnos, de revisar después con el resto de alumnos de esto que pasó? Arman algún proyecto, alguna tarea comunitaria con respecto al todo el aula de esto que pasó, si es que se dio a conocer, si no, si quedó la confidencialidad de estos dos niños, quedó ahí, de ver qué pasa con estos dos niños de acuerdo a lo que sucedió, no sé, por ahí si fue un abuso o si fue una pelea por la novia. Nosotros tenemos casos que llegan de las escuelas cuando, no sé, se pelean a veces los adolescentes por alguna novia, se esperan en la cuadra, se lesionan gravemente, y tenemos ahí la pugna de padres más que de alumnos, y ahí hay que repensar más que qué pasó con estos alumnos, es qué tipo de crianza, qué niveles de formas de límites está poniendo este papá, cuáles son las formas en las que el papá está teniendo para resolver estas cosas que el chico copia a una edad de creer que por la fuerza y a piña va a resolver, ¿no? Entonces hay otras formas de correrse de la mirada adultocéntrica y trabajarlo desde los chicos. Ahí yo lo separaría en niveles, qué cosas quieren los adultos, qué cosas quieren los niños, porque a veces ellos tienen otra respuesta, ¿no? Los niños tienen otra respuesta y están cómodos con la respuesta,
y el adulto por ahí, por una cuestión pretenciosa o por una cuestión hasta a veces caprichosa, ¿no? Vean por vuelvo a esto lo del adultocentrismo que capaz no lo tocamos en la mesa, pero es algo que se revisa mucho en las intervenciones, que puede servir, digamos. Sí, Hasta ahí corto. sí, también en el caso vos, ¿no? También va, esto se ve el tema también de la denuncia, ¿no? En caso de que los padres, en el caso que vos comentás, realicen la denuncia, igual siempre nos corre el traslado, nos piden la intervención de la Secretaría de Niños, Adolescentes y Familia. ¿Sí? Entonces, de igual manera, llega el oficio para las oficinas de protección para que tomemos intervención para ver qué es lo que está pasando con esa niña y niño adolescente. ¿Sí? Y también especificar y estar claro que siempre cuando sucede algún tipo de maltrato, ahora en la actualidad se está dando mucho lo que es el bullying, ¿sí? En las escuelas, y a raíz de eso surgen las peleas, y los golpes. Entonces siempre interviene el equipo que es el Departamento de Acompañamiento Institucional, que depende del Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces sí o sí ese equipo tiene que intervenir y tratar de ver qué es lo que está sucediendo en el grupo familiar de cada niño, ¿sí? Así que bueno, eso más que nada. No sé si hay otra pregunta. Ahí sí. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Se está trabajando con la policía cuando se encuentran niños o aparecen en las redes de niños desaparecidos, pero después se llama a la comisaría y no hay nada acercado, porque llegan los papás y se lo devuelven, pero mientras tanto en la cara del niño aparece por lado o aparte en los barrios. Sabemos que es un niño, pero que va y después los días los papás no hacen nada, y no quedan lado y después la escucha siempre el vecino, esta cosa que se repite los niños que están haciendo Ahí yo voy a contestar un poco tu pregunta. Nosotros tenemos el comité del SINDAC, ¿sí? Ahí donde es un comité donde está interinstitucionalizado, donde hay varios organismos que trabajamos conjuntamente para encontrar a un niño que ha sido desaparecido. Cuando suben a un correo o a un WhatsApp, donde estamos todos los organismos presentes, para que nosotros podamos informar si tuvimos alguna intervención antecedente ante esta situación, ¿sí? Inmediatamente después que ha sido hallado el niño, nos ponen nuevamente en conocimiento este hallazgo para que nosotros podamos escucharlo y podamos tomar los primeros situaciones y podamos ver cuál fue la vulneración de derechos, por qué el niño hizo fuga de hogar muchas veces, o por qué se fue del domicilio. Muchas veces son por conflictos familiares, muchas veces no, o otras veces son solamente por fuga de hogar. En estos casos, principalmente, nosotros trabajamos primeramente, escuchamos a ambas partes, tanto a los padres como al niño, y también si detectamos situaciones de negligencia o vulneración, lo remitimos a la Oficina de Protección para que puedan seguir trabajando con el grupo familiar. Bien, sí, sí. El tema de las redes, ¿cómo se puede trabajar? Porque en las redes sabemos cuáles son las desaparecidas que se pero muchas veces en las redes no sabemos si se desaparece, si son de acá, juega mucho en el tema de la sociedad. Sí, tal. Así como la defensoría, se podría actuar todo esto grupo de venta y empiezan a realizar, no sabemos si es verdad, estamos hablando contigo que se desaparecen. Tal cual, hay situaciones en redes sociales que, bueno, sabemos que muchas veces ponen los rostros de los niños y que no subido tampoco a través del SINDAC. En esos casos trabajamos con la prensa, tratamos de que se deje de viralizar esas imágenes. ¿Sí? Nosotros del Ministerio de
Desarrollo Humano también tenemos una prensa donde nosotros informamos estas situaciones, tratamos de sacar esta información y también tratamos de llegar quién publica, porque muchas veces en redes sociales se publican muchas cosas y es muy difícil dejar de viralizar esa situación. Pero bueno, tratamos de, bueno, ver primero y principalmente a través de la prensa para que lo pueda bajar, ¿sí? Bueno, los invitamos, y si no hay más preguntas, Porque falta. sí. A ver. Tenemos, como bien decía la doctora, como parte todo parte del grupo WhatsApp, ¿sí? Ese grupo WhatsApp oficial puede circular algunas subir esa placa de la promoción de las redes sociales. Siempre se activa la búsqueda de un niño y una adolescente, la persona de necesidad de una mujer, a través de un protocolo de la denuncia. Muchas veces nos llegan por ahí haciendo como oficina de protección de derechos o a la propia sede de la Secretaría, personas que dicen, no tenemos noticias de los niños ni adolescentes hace 3 o 4 meses. Simplemente que sea la Secretaría o la oficina o la línea que haga la denuncia y activa el protocolo. Entonces, esto es que es muy claro con el protocolo se activa con el referente. Es decir, algún referente, ¿sí? Sea madre, padre, familia o un vecino que conozca la desaparición de un niño, es el que debe activar el protocolo. El protocolo se activa sí o sí con la denuncia ante la seccional más próxima. La seccional inmediatamente pasa el reporte a este grupo oficial, ¿sí? E inmediatamente todos los organismos parte de la vecindad empezamos a pasar la información que tenemos de las bases de datos. Por ejemplo, nosotros tenemos, como bien lo dijeron las doctoras, el registro que se llama RUM. El RUM, ¿sí? Es el registro uninominal, el registro de la base de datos que tiene la Secretaría de todas las intervenciones que va haciendo Línea 102 y las oficinas de protección de derechos. Es decir, todas las intervenciones que a diario se van haciendo, se van subiendo a esa base de datos. Nosotros inmediatamente recibimos esta denuncia, tenemos la obligación institucional de proporcionar a la CINDAC esta información que tenemos en nuestra base de datos. Lo propio hace salud mental, lo propio hace educación, y bueno, todas las áreas que componen, y de esa manera la CINDAC sube la placa del mundo. ¿Sí? Inmediatamente, cuando la persona es ávida, también inmediatamente se nos comunica a nosotros oficialmente, y ustedes van a ver la placa con una franja que es persona encontrada para que retiremos justamente la viralización. Como bien lo decías, cuesta mucho, muchas veces, que esa placa salga fuera del circuito de las redes, porque la gente con buena intención de querer ayudar, por ahí les llega un grupo de WhatsApp que todos tenemos en un centro vecinal, con el grupo de amigos, y con la buena intención de colaborar, volvemos a poner una placa. Y muchas veces son situaciones, quizás, luego decimos, como decía la doctora, utilizamos el riesgo al que pedir. Muchas veces son situaciones que se presentan ahora en época de exámenes, que los adolescentes no rinden una materia y no quieren llegar a la casa pensando obviamente que lo van a retar y demás, y se activa el protocolo de cita. Y a lo mejor el día siguiente el niño ya regresó a su casa. Y el revictimizarlo, ¿sí? Volviendo a viralizar esa placa, poniendo sus datos, su rostro, y digamos por cualquier punto de la ciudad o del país. Como bien lo decía, recibimos normalmente noticias. Esta mañana teníamos una noticia de más lejos, quizás la pudieron ver ustedes, de un niño que estaba en una situación en calle, en alguna estación de servicio. Incluso daban cuenta hasta de una seccional interviniendo. Nosotros, por el principio de confidencialidad, no podemos salir a responder por las redes sociales diciendo ya, venimos, o se hizo esto, o se hizo lo porque debemos preservar la situación del niño. Nosotros trabajamos por y para el niño. Lo que sí, inmediatamente ante estas situaciones, ustedes sabrán que por redes nos pegan a la línea 102, a la OPD, a la Secretaría de la Dirección,
porque muchas veces se desconoce la intervención. No necesariamente la línea 102 debe ir al lugar. Va cuando es una emergencia, es una línea de emergencia provincial. Y no tenemos la estructura que tiene, por ejemplo, el servicio de emergencia de salud, que tiene base territorial de toda la provincia. Nosotros tenemos un servicio centralizado que funciona acá en el hospital, con un móvil, con un equipo interdisciplinario que trabaja 24 horas al día en un objetivo de 165 días, y que con guardias activos pasivas intervienen. No siempre la intervención es la que el vecino, la gente pide, que dice, no vengo en la línea 102, pero la línea 102 evalúa, escucha al niño o a la persona que hace la denuncia y hace un mérito de la ley. Muchas veces solicita la intervención de la seccional más próxima. Y ya está interviniendo la línea, pero es la seccional, no hace falta que lo haya. ¿Sí? O muchas veces en la situación de ausentismo escolar. Como bien acá lo decían las doctoras, el Ministerio de Educación también tiene estas áreas que también trabajan como la Oficina de Protección de Derechos, que es la AIE y el EDAI, Salud tiene UPMA, entonces son todos estos espacios de protección que tratamos nosotros interdisciplinariamente de coordinar la protección. Pues mucho trabajar con medios de prensa, hacer que por ahí en las redes sociales no deben de ponerse otros, no deben de ponerse nombres, muchas veces hasta homicidios, o muchas veces situaciones una situación entonces imagínense, victimizamos a estos niños que tuvieron la perspectiva escolar y estamos victimizando a todos los alumnos que han expuesto que en su escuela supuestamente pasó una situación, ¿sí? Y como bien lo decía, estamos tratando de armonizar protocolos hay por todos lados, en todas las áreas interministeriales, pero cuesta este abordaje integral, conjunto, armónico, para no superponernos. Educación tiene estas áreas, el valle, interviene siempre que la conflictiva sea dentro del escuela, ¿sí? Y muchas veces lo resuelve, y cuando ya excede el marco de competencia en ellos, solicita la intervención de la Secretaría. Y está el programa CREER, que trabaja de la puerta de la escuela para afuera, tratando de revincular al niño que tiene ausentismo escolar. De salud tiene ahora el UPMA, que son las unidades de salud mental y adicciones, porque también, podemos decir, como decía la doctora Leguizamo, muchas veces la vulneración y la problemática es transversal. Entonces debemos estar nosotros en nuestras áreas de salud y educación, tratar entre todos de volver a restituir ese derecho vulnerable. Entonces, lo que sí está costando, y que vemos que este año lo debemos hacer, una jornada que sea, digamos, de alguna manera refrescado los protocolos por la parte de periodismo, en las redes, para evitar, digamos, que siempre se expongan los rostros de los niños, los nombres de los padres, los domicilios y demás. Es un trabajo, digamos, que cuesta, las redes sociales no son fáciles de explicar, muchas veces nosotros leemos los comentarios, muchas veces la gente dice, no fueron, no lo hicieron nada, y bueno, nosotros no podemos salir a detectar cuál es la intervención que se hace. Esa es la gran disyuntiva que tenemos a diario. Sí. Siempre se está interviniendo. Bien, para agregar, ¿no?, lo que el doctor Vidaurre comentó sobre el SINDAC, nosotros tenemos una ley provincial, si quieren pueden anotarla, es la 6.185, que, bueno, que ella prevé, ¿no?, la creación de este comité interinstitucional en caso de desaparición y extravío de mujeres y niñas y personas de la diversidad. ¿Sí? También es importante que acá, como dice esta ley, la cooperación, ¿no?, siempre entre los poderes, poder judicial, entre el poder ejecutivo y el Ministerio Público de Acusación. ¿Por qué es importante esta cooperación? Porque si bien nosotros tenemos una metodología de abordaje a partir de que se realiza la denuncia, ¿sí?, de la desaparición o extravío de una niña, niño o adolescente. En este caso, la denuncia, lo que se pide es que la denuncia sea completa, ¿sí?, los datos completos y precisos de la niña, niño o adolescente, porque de esa manera el comité va a poder publicar la placa que le mencionaba el doctor, ¿sí? Por eso siempre pedimos que la información, si sabían dónde, el último lugar donde estaba la niña, el niño adolescente, que se informe
o que se comunique, por ahí si se fue a la casa de una amiga, si estaba con el novio en la plaza, ¿sí? Y desde ahí no la ven más. Entonces, todos esos datos son muy importantes que se comuniquen, ya sea al comité, a Hacienda o a la oficina, a la comisaría correspondiente. Así que bueno, después te voy a pasar a comentarles un poquito más. Ahora los invitamos a que puedan servirse de un pequeño. Y bueno, después continuamos con la otra coordinación. ¿Sí? Gracias. Bueno, yo si no hubieran seguido y después. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Delgado, yo soy la coordinadora de dispositivo cuidado perteneciente a la Secretaría de Niñez y Adolescencia. Bueno, yo les voy a comentar más o menos de qué se trata mi coordinación y qué es lo que abarca. Como estaban explicando anteriormente las demás coordinadoras, la coordinación del dispositivo cuidado sería el último eslabón de lo que es la Secretaría de Niñez en relación a la protección de derechos de niñas y niños y adolescentes. Cuando, bueno, la doctora Lizamón explicaba que las medidas excepcionales se toman cuando se agotaron todas las instancias, cuando, bueno, OPD trabaja, ¿no? Con su equipo, se agotan todas las instancias donde no se encuentra ningún tipo de referente, donde el niño pueda ser resguardado, o en el caso de línea 102 también toma una intervención con un niño en donde tampoco se encuentra un referente que pueda hacerse cargo responsable de este niño, ingresa a mi coordinación, que es la coordinación del dispositivo de cuidado. Esta coordinación tiene dispositivos que son residenciales y los que no son residenciales. Este año vamos a trabajar muy fuertemente con lo que se llama familia solidaria, que sería un dispositivo, no es un dispositivo residencial, sino que es una familia en la cual se incorpora un niño o adolescente, niño o adolescente, a esta familia que previamente fue evaluada por todo un equipo, por el equipo técnico de familias solidarias, para que este niño pueda estar de manera transitoria, y quiero recalcar este carácter de que es transitorio. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede prestar a confusión con las adopciones, ¿sí? Cuando la familia solidaria se presenta, se postula porque quiere resguardar un niño, ellos tienen que tener muy en claro que es transitorio, porque mientras en ese periodo se va trabajando para ver si este niño vuelve a su familia de origen o alguna abuela se puede hacer cargo y también se genera lo que es la guarda para esa abuela, o un tío, vuelve con la madre, el padre, donde ya ha cesado digamos, la situación por la cual el niño fue vulnerado en su derecho y ingresa al dispositivo o, en este caso, familia solidaria. Entonces, ¿por qué digo que hay que recalcar lo que es transitorio? Porque justamente por un tiempo que se va trabajando, hay un plazo de 90 días que se trabaja con la familia para ver si se puede revertir la situación y el niño puede volver a su familia de origen. Y en el caso que no, bueno, los niños pasan a una situación de adoptabilidad, ¿no? Es muy importante, yo quiero hacer mucho pie en esto de las familias solidarias, porque es algo que desde la Secretaría de este año queremos lanzar una convocatoria fuerte y que todos ustedes como colegas también tomen conciencia y puedan así también viralizarlo cuando nosotros también hagamos toda la campaña, porque la idea de la familia solidaria es evitar la institucionalización de los chicos, porque tenemos chicos que actualmente residen en los dispositivos que son residenciales. Tenemos casa del niño, niña, y tenemos casa del adolescente y hogar del sol.
si bien ellos se encuentran protegidos y se garantizan todos los derechos, como ir al colegio, la salud, se sigue también desde el equipo, se sigue trabajando en búsqueda de los referentes, porque muchas veces pasa que se toma una medida excepcional y en ese momento no había ningún referente que pueda hacerse cargo. Puede ser que de repente una niña que por ahí no fue, el padre nunca había tomado su rol como tal, aparece con su abogado en el expediente y desea ser responsable sobre su hija. Entonces muchas veces esas situaciones se revierten y la niña puede volver a estar con el padre, o quizás una abuela también quiere hacerse cargo y vivía en otra provincia, y bueno, pero mientras tanto el niño tiene que residir en algún lado, no lo podemos dejar desprotegido, obviamente. Y con el tema de familia solidaria, haciendo, digamos, resaltando mucho esto, la idea que ustedes nos escuchen, y para mí súper importante, es que ustedes puedan hacer el boca a boca cuando nosotros también le hacemos la convocatoria. Nosotros vamos a evaluar con un equipo a estas familias, porque se van a evaluar ciertos aspectos, ya sea legales, como la trabajadora social también va a intervenir, o una psicóloga. En lo legal vamos a exigir unos requisitos. La trabajadora social también va a hacer su informe para determinar cuál es la situación de esa familia que quiere ser una familia solidaria y resguardar a un niño o un adolescente, y la parte psicológica para saber si está apto para poder proteger a un niño, ¿no? En su familia. Como les dije, la idea es evitar la institucionalización, porque si bien los chicos, como les dije, están bien en los dispositivos, pero ellos tienen su derecho a vivir en familia, que es uno de los derechos principales que tienen todos los niños. Entonces, hacer siempre hincapié en esto, ¿no? La verdad que a esta altura de la vida y en el siglo que estamos, no tendrían que ni siquiera existir de dispositivos de cuidado. Esa sería la idea. La idea sería que los niños vivan en una familia, en un ámbito familiar y con un cuidado ya personalizado. Así que, bueno, más o menos de eso, yo lo estoy haciendo como muy corto porque estamos muy cortos de tiempo, y acá la coordinadora también de promoción tiene que tomar la palabra, pero si me quieren hacer alguna pregunta, la puedo responder. Lo hice, yo sé que no sé si lo hice muy corto. O- a los dispositivos. Sí, bueno, los dispositivos de cuidado, como dije, casa del niño, casa del adolescente, y sí, familias solidarias. Actualmente tenemos una familia, las familias solidarias tienen unos niños que están a cargo. Nosotros trabajamos, hay un equipo que se encarga también de, digamos, de realizar el abordaje con estos niños. En la casa del adolescente, casa del niño, también tenemos un equipo interdisciplinario compuesto por una abogada, un trabajador social, una psicóloga, en donde ellos realizan el abordaje con el niño, ¿no? Así también se va trabajando con las familias para ver que se revierte esa situación en donde los chicos fueron vulnerados, y por eso se toma esa medida y los niños ingresan a estos dispositivos. También tenemos muchos casos en donde, en caso de los adolescentes, que si bien tienen mamá, papá, tienen una familia, abuelos, tíos, muchas veces pasa que por situaciones de consumo, problemas psiquiátricos, los chicos son expulsados de sus propios hogares. Y obviamente nosotros no los podemos dejar desprotegidos y ingresan a los dispositivos. Se trata de trabajar con los padres, y aquí también viene la labor de ustedes, que muchas veces puede ser que tengan un cliente que se acerque y les pregunte cómo pueden hacer, porque pasa a veces de que por ahí la madre es un poco negligente o no tiene las alarmas, o se le fue de las manos al adolescente y no sabe qué hacer con el adolescente. Entonces la madre lo que tiene que hacer es dejar que el equipo, generalmente de casa del niño, o si es de la OPD, trabaje con esta madre, y que la madre cumpla con lo que con lo que el equipo le está pidiendo, porque eso es lo que va a favorecer a su cliente. Y de esa manera ver de empezar una revinculación con esta mamá o este papá, y lograr que el niño ya no, o el adolescente ya no está en el dispositivo, sino que vuelva a su ámbito familiar, que sería, en el mejor de los casos, sería un buen resultado. Tenemos mucho de esto que también ustedes seguramente ven en las redes, de cuando hablábamos del SINDAC, que niños que se van. Aclarando esto también, pasan en nuestros dispositivos, generalmente en el dispositivo de adolescentes, que los chicos se van
Quiero también recalcar que los dispositivos no son lugares que son cerrados, no hay una orden de detención, los chicos no se les puede prohibir salir, porque muchas veces también nos pasó hace poco en las redes que ponen palabras como que si el lugar, los chicos se fugaron como si fuesen delincuentes, no son delincuentes, se fugan. Hablan de celadoras, no existen celadoras, nosotros tenemos operadores que se encargan del cuidado de los chicos y el equipo que también trabaja y una directora o director en el dispositivo de cuidado. Pero bueno, la temática con los adolescentes a veces es muy complicada porque, como les dije, los chicos vienen ya con problemas de consumo o con problemas psiquiátricos que no fueron detectados de manera temprana, quizás por los padres, y en la adolescencia como que eso dispara y se hace como mucho más grande, ¿no? Y por eso a veces pasa esto de que en placa aparecen los chicos adolescentes, y como le decía el doctor Sergio Vidaurre, tampoco después nosotros no podemos responder y decir, bueno, ya cómo se intervino con este adolescente, pero bueno, nosotros sí intervenimos, los chicos vuelven, nos pasa muchas veces ahora, por ejemplo, en el carnaval, chicos adolescentes se fueron, volvieron tarde, pero por protocolo nosotros tenemos que activar el SINDAC. Así que, bueno, estas son las situaciones que por ahí se dan en dispositivos, ¿no? Pero bueno, se sigue trabajando, que se tiene que trabajar en un plazo, que son 90 días y se puede extender a 180 días, se trabaja en el control de legalidad, para ver si se revierte la situación con la familia de origen y puedan regresar, y si no, se dicta lo que es la situación de autoridad para los chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, no sé si dejamos las preguntas para Bueno, Bueno, mi nombre es Jessica Quispe, tengo a mi cargo la coordinación, a ver, bueno, tengo a mi cargo la coordinación de programas de protección integral de derechos de niños y adolescentes. Comentarles un poco de que esta coordinación sí surge de un marco legal específico. Si bien ahí lo pueden ver, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos la Ley Nacional 26061, que habla de la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, también la Ley Nacional Micaela Ortega, que es la Ley 27590, la Ley Nacional Lucio Dupuy 27709, y bueno, la ley que se mencionó anteriormente, que es la ley provincial 6185, de creación del Comité Interinstitucional Permanente de Actuación ante Desaparición y Extravío de mujeres, niñas o personas de la diversidad. Bien, a partir de este marco legal surgen diferentes principios rectores que son muy importantes, ¿sí?, a la hora de que surja una vulneración de derechos de niños y adolescentes que se deban tener en cuenta. Entre ellos tenemos el interés superior del niño, una protección integral, la participación activa, también sobre todo, ¿no?, la responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad. Eso implica lo que se llamaba, lo que llamó la doctora Forero, la corresponsabilidad, el fortalecimiento familiar y el principio de no discriminación. Todos estos principios sí hacen a los derechos de los niños y adolescentes. De todo este marco legal, voy a nombrar dos leyes importantes, que son la ley Mica Ortega y la ley Lucio Dupuy. Seguramente escucharon el caso de Mica Ortega, ¿sí? Les comento así rápido. Mica Ortega era una niña que tenía 12 años, ¿sí?, que fue asesinada por este hombre Jonathan Luna, ¿sí?, quien la captó por una de las redes sociales, por Facebook, la citó a un lugar y la asesinó, ¿sí? Es a partir de este crimen que se sanciona esta ley Mica Ortega, en donde esta ley establece que se debe crear un programa nacional sobre promoción y concientización sobre el grooming o ciberacoso, ¿sí?
Es muy importante porque ustedes saben que actualmente nuestros niños, niñas, adolescentes están todo el día prácticamente, no sé si todo el día, pero con las redes sociales, ¿sí? Entonces es muy difícil poder apartarlos de las redes sociales y tenemos que ser conscientes de que a la hora que el niño, niña, adolescente esté utilizando las redes sociales debe haber una supervisión, ¿sí? Debe haber un adulto responsable controlando a ese niño y adolescente para que no vuelva a suceder esto, lo que le pasó a la niña Micaela Ortega, ¿sí? En cuanto a la ley de Lucio Dupuy, si bien también es un hecho aberrante, muy triste, seguro conocen el caso, si un niño, Lucio tenía 5 años cuando fue asesinado, por su mamá y por su pareja, y de acuerdo a eso, por todo el maltrato, ¿no? Maltrato infantil, abuso, abandono y descuido, se sanciona esta ley de educación PUI, que es muy importante. ¿Por qué? Porque establece una capacitación obligatoria para todos los funcionarios, ¿no? Para todos los funcionarios del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Pero también comentarle que esta ley establece que no solamente va a ser obligatoria para esta capacitación, va a ser obligatoria para los funcionarios, sino para toda la comunidad en general. Si nosotros queremos, si ustedes por ahí están interesados en acceder a esta capacitación sobre el uso, también son bienvenidos, ¿sí? Porque eso establece esta ley. Esta ley también fija algún objetivo importante, que es prevenir, ¿sí? Y detectar el maltrato, abuso, descuido, abandono. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué es importante? Porque en el caso del niño Lucio, él accedió a la sala de guardia del hospital, ¿sí? En reiteradas veces. Hubo miles de alertas, ¿sí? Que no se tuvieron en cuenta. Entonces, ¿qué pasa en la guardia del hospital? No alertaron a esta situación de sufrimiento de lo que estaba padeciendo Lucio, ¿sí? Y es a raíz que sucede este crimen, ¿sí? Por parte de la mamá y por parte de la pareja de la madre, ¿sí? Entonces, esta ley, ambas, tanto la convención como estas leyes, impulsan a que se creen programas, ¿sí? Tanto a nivel nacional como provincial. Después, bueno, ahora paso a comentarles que los programas implementados que nosotros tenemos en la provincia de Jujuy desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tenemos un programa de promoción y concientización sobre bullying y grooming en escuelas primarias, ¿sí? Esto es, bueno, es algo muy importante para nosotros porque esto va a hacer que se prevenga todo, ¿no? Toda vulneración de derechos de los niños y niñas adolescentes en las escuelas primarias. Y a través de este programa surge un proyecto, ¿sí? Un programa donde los niños deben presentar un proyecto y el mejor proyecto que resulte ganador obtendrá un premio, ¿sí? Después tenemos otro programa que surge también a través de estas leyes, el programa de promoción de los derechos de los niños y adolescentes, que son las embajadoras de mi derecho, seguramente lo escucharon, embajadoras de mi derecho, que es para las escuelas secundarias, para los adolescentes, que también es la misma, consiste en lo mismo, presentar un proyecto y el mejor proyecto, ganador, obtiene un premio, ¿sí? Como así también la Secretaría de Niñez no solamente abarca o trabaja con niños, niñas, adolescentes, sino que también incluye a la familia, ¿sí? Por eso es Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. También tenemos un programa destinado a la familia, que es el programa de crianza respetuosa. Este programa lo que hace es brindar herramientas, ¿sí? A las familias, ¿sí? Para que puedan contener, acompañar y poder criar, no sé si criar, pero dar esa contención a sus hijos, ¿sí? Que puedan tener las herramientas de decir, bueno, nos estamos acompañados, podemos con estas herramientas ver cómo nos manejamos dentro del grupo familiar, ¿sí? Y por último tenemos otro programa que es el que bueno, nos está brindando hoy en día, el programa de capacitación sobre los protocolos de actuación ante vulneración de los derechos de los niños y niñas adolescentes. A raíz de todo del marco legal, de
también de los principios rectores surgen las líneas de acción que ya fueron mencionadas por las coordinadoras, como ser las capacitaciones y talleres, la formación a los profesionales, a la familia y a la comunidad en general, como así también las campañas de sensibilización, la participación y creación de espacios de expresión y escucha activa, que es lo que nosotros siempre hacemos con los niños, escucharlos, el derecho a ser oídos, ¿sí? Muy importante para ellos, porque desde ahí nosotros podemos captar el develamiento que ellos nos hagan sobre algún maltrato, sobre abuso, sobre abandono, ¿sí? Y la articulación con instituciones, como ya lo mencionaron también, con la escuela, con seguridad, con educación, ¿sí? Entonces realizamos todo ese trabajo en conjunto, ¿sí? Bueno, y después ya, bueno, tenemos la ley provincial, que bueno, seguramente ya lo comentó el doctor Sergio Migaure, que bueno, es la creación del comité interinstitucional. Bueno, ahí es lo que se comentó anteriormente. Bueno, lo que sí resalto mucho de este programa, de este programa de emergencia, es que no se realice o no se dé la revictimización de los niños y niñas adolescentes. Bien, como para ir finalizando, porque ya la verdad no hay mucho tiempo, bueno, no sé si muchísimas gracias, cualquier cosa, bueno, esta coordinación trabaja con todos esos programas, así que si usted, sí. Tenía una consulta con respecto a los programas que estaban nombrando y las articulaciones que hacen con educación. ¿Ustedes realizan talleres de concientización en las escuelas primarias? Sí, nosotros estamos brindando muchos talleres y siempre nos solicitan desde la escuela talleres de grooming, de bullying, de maltrato, muchas veces de suicidio también, pero siempre cuando es o de consumo también problemático, tratamos de articular con salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque son temas muy delicados que necesitamos articular con salud y que ellos también puedan explicar cómo es llevar adelante, ¿no? Evitar esas vulneraciones de derechos. Y para solicitar este taller, ¿se lo hace a través por nota? ¿El colegio lo hace a través por nota? Sí, tienen que hacer una nota, siempre es nota dirigida a la Secretaría de Niñez, a cargo del doctor Sergio Vidal, y después, bueno, el doctor nos remite la nota a cada coordinación. ¿Sí? Así que, bueno, a disposición siempre, así que, bueno. Bueno, para finalizar, le cedo la palabra al doctor Sergio Vidaurre. Sí, para complementar un poco lo de la coordinación de promoción, que es una coordinación nueva que la hemos implementado en esta gestión, porque consideramos que las otras coordinaciones que ya venían trabajando con la Secretaría de Gestiones anteriores ya trabajan, como bien lo escucharon ustedes, en una coordinación ya completada, ¿sí? Y la Secretaría lo estaba trabajando con un área de prevención y promoción de derechos. Por eso es que se implementa con esta gestión la coordinación a cargo actualmente de la doctora Jessica Kirchner. Como bien lo dijo la doctora, tenemos una ley nacional que nos obliga a las secretarías provinciales, a las ciudades provinciales, a implementar programas propios. En Nación se implementó el programa Clic Derechos, que es justamente el programa de prevención y concientización de la lucha contra el bullying, y nosotros hemos implementado el año pasado dos programas que están orientados para los adolescentes, como bien lo dijo la doctora, que se llama Embajador de Derechos. Puntualmente se trabajó para la gente de los estudiantes, en el caso de la exposición mediática, que por ahí tienen las chicas cada vez que participan en la dirección de sus colegios. Este año lo vamos a lanzar, ya previsto para todo el rango etario de la secundaria, porque vemos que esa comunicación, digamos, transversal, y un programa que va para las escuelas primarias, previniendo sobre todo el bullying, que es para la acción. Estos programas están a disposición de todos los actores de la sociedad, todo espacio donde circule un niño, estamos presentes nosotros en todos los aspectos de los ámbitos masivos, estuvimos para las colonias de vacaciones, para las peregrinaciones, Punta Corral, Río Blanco, Carnavalódromo. Tratamos siempre de que se concientice a la población y que puedan conocer, porque si hemos detectado desde la Secretaría de esta cuestión la gran deficiencia y la debilidad del sistema de protección en el conocimiento. Niños, niñas y adolescentes no conocen la línea 102,
no conoce la existencia de la Secretaría y mucho menos conoce la existencia, la localización y el funcionamiento y la competencia de las oficinas profesionales. Ese es el gran desafío. Quizás ustedes nos pueden ayudar en eso, porque si como adultos y muchas veces como colegas, hablo de nombre propio, yo estuve un año en la Secretaría y les aseguro que me resultó muy desconocido todo el sistema de protección integral, salvo del ejercicio profesional uno conoce, algunos áreas y espacios, pero conocer propiamente la competencia de los servicios de la Secretaría, creo yo, que es la gran debilidad y el gran desafío que los niños, niñas, adolescentes se apropien del sistema, se apropien de estos recursos que están a disposición y que de esa manera se resulte fortalecido todo lo que se pueda ofrecer desde la Secretaría. Estos programas que están a cargo de la violencia que apuntan a otras violencias que hoy por hoy están en la sociedad. Y por ahí no estaban tan trabajando. Si bien las áreas de educación, las áreas de salud tienen un programa similar, pero hoy por hoy los chicos dicen la violencia por ahí nosotros pensamos como adultos, están de otra mirada que hoy por hoy muchas violencias que están con la social. Entonces tratamos de abarcar desde cada una de las áreas y de las líneas de intervención de la Secretaría cada uno de este tipo de situaciones y violencias. ¿Sí? Y eso está a disposición de cualquier actor de la sociedad civil. Y las oficinas de protección de derechos también yo creo que están a disposición. No dejen de consultar. Nosotros, este dato quiero dejarlo, nos hemos mudado muy recientemente, ya no estamos en la calle Salta 1162 frente al N1, sino que estamos ahora en la calle Senador Pérez 581, si mal no recuerdo el número. Recién vamos a habilitar la oficina este lunes, ¿sí? En la galería Ámbar, ahí la conocen mejor, al lado de la FIP. Así que ahí se trasladó la secretaria nuestra, en todas las áreas, están las coordinadoras a disposición. Estamos a disposición de los colegas, no dejen de preguntarnos. La oficina funciona por la mañana, por la tarde, por los teléfonos que ahora seguramente las coordinadoras van a poner a disposición. Y vuelvo a decir, al servicio de ustedes, de mi lado, simplemente agradecer esta oportunidad. Esta es la herramienta, creo yo, para fortalecer nuestro sistema. Y seguramente acá, si quedan algunas preguntas, aprovechen que esta es la oportunidad. No dejen de preguntar a cada una de las preguntas. Muchas gracias. ¿Puedo dar un aviso parroquial? Cuando hagan los oficios, que por ahí están las dirigencias a cargo de los letrados, y están oficiando las oficinas de niñez, no copien textual los proveídos, pongan los domicilios. Nosotros trabajamos en las OPD de acuerdo a los domicilios de los niños, ¿sí? Entonces, si hay situaciones de violencia de género en la que tienen que oficiar a la Secretaría de Niñez, o alguna de estas causas que espero ya no lleguen, porque ya saben que no nos competen todas, pongan el domicilio, el nombre completo de los niños y el domicilio donde reside el niño, porque si no, nosotros no podemos distribuir. Entonces, nosotros no somos parte de los procesos judiciales, ¿entienden? Nosotros nos ofician vía digital, el oficio llega con el texto de proveído y muchas veces sin los datos personales del niño o a quien necesitan que nosotros vayamos a constatar. Y se pierde ahí el tiempo, digamos, del oficio, porque hasta que vuelve al tribunal, el tribunal vuelve a ordenar, le ponen el nombre, pero ahí van incompletos. Entonces eso es un detalle que quería decirles. Las oficinas trabajan de acuerdo al domicilio de los niños, ¿sí? Ah, bueno. Sí, bueno. El tema del desalojo también es otro de los temas que nosotros muchas veces tenemos dentro de la Secretaría de Niñez y muchas veces nos piden, como Niñez 102, que vayamos. Pero bueno, siempre el tema del desalojo pedimos que siempre sea con anterioridad al desalojo en sí y al que se haga el suceso del desalojo, ¿sí? Porque nosotros somos los que vamos a ver con anterioridad y poder charlar y conversar con esa mamá que no quiere salir, que no quiere hacer caso al desalojo, que ya es una medida que ya es tomado judicialmente. Nosotros le hacemos entender a esa familia que sí o sí no tiene que vulnerar el derecho del niño, no ponerlo y exponerlo ante esta situación y buscar sí otro lugar, otro familiar para que el niño no esté viendo estos sucesos. Y después, bueno, también con el tema de los oficios, lo que nosotros pedimos muchas veces a través de línea 102 y pedimos también a Fiscalía, que las denuncias o la situación de vulneración sean bien específicas para que nosotros podamos saber con exactitud cuál es el riesgo o la vulneración que se necesita trabajar.
¿sí? Porque muchas veces se satura al sistema con situaciones que no corresponden. Y eso también nos dificulta muchísimamente a nosotros poder determinar, como hacer una evaluación, y cuando nos damos cuenta que eso no era para niñas y todo, perdemos demasiado tiempo y podríamos estar interviniendo en situaciones que realmente son de urgencia y que necesitan nuestra intervención inmediata. Bien, como dijo el secretario, agradecemos a todos ustedes por estar y participar en esta capacitación. Desde la Secretaría de Niñez asumimos el compromiso de fortalecer el trabajo de todas las áreas de la Secretaría, como así también para lograr, ¿no es cierto?, la restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como así también esperamos y que ustedes nos puedan acompañar y apoyar para seguir protegiendo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que muchísimas gracias por estar. Bueno, sin más, agradecer al secretario por haber asistido, a todas las coordinadoras por su excelente disertación. Creo que nos han brindado unas herramientas y han aclarado muchas de las dudas que tenían los colegas. Así que muchísimas gracias. Espero que se repita. Bien, está bien. Gracias.